Cóctel increíble con margarita. Mi primer barril. Siempre estoy bebiendo, bebemos juntos. Subtítulos hechos por Dima Torzok. Muy seguido nos reímos de varios memes sobre alcohólicos, los llamamos borrachos y nos imaginamos a un hombre mayor con una botella de vino, un gorro Ushanka, pero alcohólicos. Han evolucionado y hoy en día, él lleva una máscara sembrada, es la máscara del éxito, es una copa de vino caro en la mano. Una mamá cansada sostiene su cerveza, el ingeniero en sistemas frente a la computadora o la laptop, prosecco en la fiesta de un bloguero. Y esta película es un verdadero viaje, aterrador, al mundo de la adicción moderna, que es joven, exitosa e increíblemente destructiva. Vamos a hablar con quienes ven este problema desde adentro y con quienes han pasado por el infierno de la embriaguez elegante. Todos hemos visto el meme, algunos lo encuentran muy gracioso. Esa imagen del alcohólico del pasado nos tranquiliza, a mí también, pero ¿y si les digo que el verdadero alcoholismo hoy en día se ve así? Yo mismo decidiré, probablemente decidiré por mí mismo lo que voy a decidir, como prefieras. ¿Te gusta que te digan cariño o amor? Respondí, me gusta cuando me invitan a beber, me llamo Natasha. Esta es mi primera copa, me llamo Natalia y es mi última falda. O el alcoholismo se ha rejuvenecido, se ha vestido de glamour, éxito y ya puede estar en tu casa. Es el alcoholismo del siglo XXI y hoy lo vamos a investigar. La tendencia favorable a la disminución del consumo de alcohol, que comenzó a principios de los años 2000, terminó con el inicio de la epidemia. Actualmente, en nuestro país hay tres tendencias. La primera es del Ministerio de Salud. Él afirma que el aumento de alcohólicos diagnosticados corresponde a quienes el narcólogo confirmó una dependencia crónica. Así que, si en el año 21 los médicos detectaron 53,000, solo piensen en estas cifras, entonces en el 22 ya son 54,000 personas dependientes. Parece que el aumento no es grande, pero antes de eso, durante 10 años, el número de alcohólicos en nuestro país disminuía constantemente. Lo más relevante es que el alcoholismo impacta a la parte más activa económica y socialmente de la población. Es decir, no son los abuelos ni las abuelas de 90 años, somos nosotros con ustedes, los que trabajan, los que estudian activamente. Casi un tercio de los nuevos casos es de 30 a 39 años. Le siguen los de 40 a 49 años con 27% y luego los jóvenes con casi el 20% de los alcohólicos detectados por primera vez. La segunda tendencia preocupante es el fuerte aumento en ventas de alcohol. Hemos comenzado a comprar mucho más. El año pasado las ventas de bebidas alcohólicas fueron las más altas en 8 años. Desde 2017 las ventas de alcohol en Naprochenaya crecieron hasta un 20%, registrando récords en vodka y vino. Por cierto, el espumoso se compró especialmente a menudo. En 8 años sus ventas aumentaron, piénsalo, en un 60%. La tendencia número 3, quizá la más preocupante, el alcoholismo afecta a personas más jóvenes. Crece la proporción de quienes ingresan por primera vez y tienen entre 20 y 30 años volviéndose alcohólicos rápidamente. Antes el alcoholismo clínico aparecía a los 35 a 40 años, ahora ocurre a los 25 a 30. Imagínate, a esa edad ya eres alcohólico. ¿Qué tenemos entonces? Más casos diagnosticados de alcoholismo, aumento en ventas y concentración de alcohol. Esto indica que después de una larga pausa, el país podría enfrentarse a una nueva ola de alcoholización. Yo creo que nadie ha dejado de beber menos, ¿no? Simplemente existe la narcología comercial, donde uno puede recibir tratamiento sin ser registrado, y ahora en cada clínica estatal también han abierto una sección de pago, donde tampoco te ponen en registro. Y por supuesto, una parte de la gente que es muy pobre no busca tratamiento, se curan con métodos caseros y simplemente se quedan en cama. Además, ¿sabe? Hay un punto importante. Constantemente se está optimizando y reduciendo la cantidad de camas hospitalarias para especialidades médicas. Simplemente eliminaron al narcólogo y de inmediato la salud mejoró y la detección de alcohólicos disminuyó.
pues está genial. También ahorramos dinero en camas, días y especialistas. Y nuestras estadísticas mejoran porque menos personas entran en el radar, solo llegan los que realmente... Las personas que llegan a la reanimación con psicosis por delirium tremens, porque ese es un tratamiento muy caro, de verdad hay que registrarlos, explicar por qué esas personas gastaron tanto dinero, quienes cometieron delitos y en consecuencia también fueron registrados. La tercera categoría incluye a quienes recibieron tratamiento gratuito en clínicas estatales, quedando registrados y requiriendo rendición de cuentas por el dinero gastado. Lo demás es solo la punta del iceberg. Aquí nos dicen que hay 1 millón de alcohólicos registrados y otros 10 que resuelven sus problemas fuera de la medicina estatal. Y además, pongámonos de acuerdo, está el lobby del alcohol. Es muy fuerte, mueve miles de millones, es un mercado enorme, por eso es una debilidad humana. Se explota muy activamente, hay publicidad dirigida a grupos específicos. Adelante, bebe, sé feliz. La historia del alcoholismo en Rusia es muy compleja. Si profundizamos en la historia, podemos ver que antes en Rusia también se bebía braga, cerveza y hidromiel. Las infusionaban con lúpulo y productos apícolas. Además había raros vinos extranjeros de uva. El vodka, en general, se usaba como medicina. Tras los decretos de Piotr I sobre establecimientos de bebidas, la gente empezó a beber mucho más. Cada año aumentaban los índices de consumo de alcohol. Y en 1914 el gobierno inició la primera campaña antialcohólica. Esto redujo el consumo a niveles históricos, poco más de 1 litro de alcohol etílico por persona al año. Nunca habíamos bebido tan poco. El país permaneció sobrio hasta principios de los 60, luego todo aumentó hasta cifras récord en ese momento. Piénsenlo, 12 litros por persona. El mayor crecimiento fue en los años 80 cuando se realizó la campaña antialcohólica más famosa de Gorbachov. Inició 2 meses tras su llegada al poder en 1985. Los autores fueron miembros del Politburó del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, Solomentsev y Legachov. Consideraban que el alcoholismo masivo causaba desempleo y estancamiento económico. Así, en mayo de 1985 se adoptaron normativas que intensificaban la lucha contra la embriaguez y el alcoholismo, reducían la producción de alcohol, los lugares y horarios de su venta y prohibían la destilación casera. El lema político de la campaña antialcohólica fue la frase: "La sobriedad es la norma de la vida". Siempre apoyé prohibir el alcohol y me preguntaba cómo se le vende a la gente. Es una neurotoxina, deberíamos prohibirlo totalmente. Pero precisamente esta reforma mostró a qué conducen esas medidas tan estrictas. Muchos países vivieron esto, repitiéndose el mismo escenario en todos lados. En todas partes cerraron las tiendas que vendían alcohol. En algunas regiones los precios del vodka y las restricciones se duplicaron. Se establecieron horarios para vender alcohol como ahora. Se aplicaron castigos severos por consumir alcohol en parques, plazas o en el trabajo, incluyendo despidos y expulsión del partido. También prohibieron los banquetes por motivos como la defensa de una tesis y promovían bodas sin alcohol. Eso se volvió toda una tendencia, como nos gusta decir hoy en día. ¿Qué pasó? Esto provocó una disminución en los ingresos por alcohol, que eran una parte importante del presupuesto estatal. La propaganda también involucró a la creatividad. Por ejemplo, las escenas con alcohol en las películas simplemente se eliminaban, y las producciones teatrales también se vieron afectadas. Se reformulaban y eliminaban fragmentos completos de textos de obras literarias, clásicas e incluso de canciones. Pero la política antialcohólica causó un gran daño a la industria vitivinícola. Los viñedos simplemente se destruían, se eliminaron alrededor de 30 viñedos en Rusia y perdimos algunas variedades de uva de colección, por ejemplo, Ekimkara. El volumen de ventas minoristas se redujo en 16.000 millones de rublos y para 1986 el presupuesto del país prácticamente colapsó. Al mismo tiempo, a pesar de la prohibición, sucedía exactamente lo que está sucediendo. En todos los países aumentó drásticamente la producción casera de alcohol y la drogadicción, lo cual se evidencia por el fuerte incremento en la venta de azúcar, pegamento BF líquidos para limpiar vidrios y diclofos. Todo esto causó intoxicaciones. Imagínense solo cuántas personas, 44.000 personas por causa del alcohol, de las cuales murieron 11.000, es decir, 1 de cada 4, y el número de adictos a las drogas aumentó a 20.000 después de 3 décadas.
En una entrevista con Komsomolka, Mikhail Gorbachov reconoció sus errores y los de quienes implementaron las leyes secas como una burla a la ley seca de Gorbachov. El presidente siguiente encarnó lo que tanto combatió. Y durante 8 años completos, el país veía al presidente en las pantallas de televisión. Yo era pequeño en ese entonces, pero incluso yo recuerdo todo eso. Con claros signos de una fuerte dependencia al alcohol. Aquí hay una pequeña lista de incidentes de los que fue testigo todo el país, incluido yo y todo el mundo. Boris Nikolayevich se perdió la reunión con el primer ministro de Irlanda, simplemente no salió del avión presidencial y el primer avión tuvo que regresar. Voy a ser honesto, simplemente me quedé dormido. También hizo reír hasta las lágrimas al presidente estadounidense Bill Clinton. Y en Alemania intentó dirigir una orquesta militar. En Alemania, el país se emborrachaba con él, ya que siempre seguimos el ejemplo de nuestro líder. En 1995, el consumo de alcohol alcanzó un récord de 18 litros de alcohol etílico por persona al año. Imagínate, 18 litros. ¿Y qué? En los años 90 el alcoholismo causó la muerte de 3 millones de rusos. Según la revista Lancet, más de la mitad de las muertes en edad laboral en Rusia se relacionaron con el consumo de alcohol. Solo piensen en estas cifras. El 52% de los rusos de entre 15 y 54 años murieron a causa del alcohol. En comparación, el promedio mundial en esos años era de cerca del 4% de muertes similares. ¿Fue ese trauma histórico el que impactó el inconsciente cultural o hemos cambiado y la nueva generación es distinta? Pero el hecho sigue siendo que dejamos atrás el alcoholismo clásico de borracheras y llegamos a una copa de vino bonita y estética en la cena, a una botella de cerveza artesanal cara y a un cóctel bonito y costoso. El viernes después del trabajo, ves esto diario en redes sociales, lo asocias con alcoholismo y crees que para muchos es éxito, pero no es así. Todo esto es socialmente aceptado y se promociona en las redes sociales, ¿lo ves? En las películas sobre este tema se hacen reels que se vuelven virales, incluso llegan a ser tendencia. Pero toda esta estética tiene un nombre simple, no muy estético: borrachera cotidiana. Entre la gente, todos entienden la diferencia entre borrachera y alcoholismo. Se considera que la borrachera no es alcoholismo, que no es una enfermedad ni algún problema. Solo estoy citando consumo regular de alcohol en cantidades moderadas, sin signos de dependencia ni consecuencias para la salud o la vida social. Una cerveza, copa de vino o cóctel con amigas sigue siendo independencia. Todo bien contigo. Esto como que sí se puede, pero con el consumo regular, la tolerancia al alcohol inevitablemente va a aumentar. O para lograr el efecto deseado, se va a necesitar cada vez más y más alcohol. Seamos honestos con nosotros mismos. ¿Con qué frecuencia te limitas solo a una botellita de cerveza o una copita de vino? El consumo habitual de alcohol no es otra cosa que la primera etapa de una gran y seria enfermedad llamada alcoholismo. Existen 3 etapas de esta enfermedad, así que en la primera etapa, el alcohólico desarrolla una dependencia psicológica. El alcohol se convierte en la forma más fácil y confiable de obtener placer. La persona empieza a buscar y siempre encuentra maneras de justificar los motivos para consumir bebidas alcohólicas. Hay que quitarse el estrés, celebrar una reunión, un ascenso o simplemente porque es viernes o mi entorno es así. ¿Cómo voy a ser su amigo si no? Para alcanzar el grado de embriaguez deseado ya no basta una cerveza, ahora son 2, ya no es un cóctel, sino varios shots. Y el alcohólico deja de controlar la cantidad de alcohol que consume, prometiéndose a sí mismo que solo tomará una copa. Él no puede detenerse y termina emborrachándose mucho. Y en esta etapa es más difícil admitir ante uno mismo que hay un problema, pero ya existe. Después viene la segunda etapa, en la que la enfermedad ya se vuelve evidente para nuestros queridos amigos, para nuestra familia y para quienes nos rodean. Los alcohólicos desarrollan dependencia física y síndrome de abstinencia o simplemente resaca. En esta fase ya se necesita beber para aliviar la resaca y funcionar normalmente.
Sin esto surgen síntomas dolorosos como temblores, escalofríos, sudoración, taquicardia, palpitaciones, insomnio, ansiedad y presión alta. La lista es larga y crea un círculo vicioso: borrachera, beber para la resaca, borrachera. El paciente desarrolla alta tolerancia al alcohol, pudiendo consumir cantidades que causarían intoxicación grave o muerte en alguien que no bebe. Tengo amigos que beben media botella de whisky en la noche y aunque parecen normales, su personalidad cambia. Se vuelven irritables, agresivos y su memoria y concentración empeoran. Ninguna, y surgen las primeras consecuencias graves. El hígado sufre hepatitis, el páncreas pancreatitis, el estómago gastritis, la presión arterial sube, hipertensión y problemas cardíacos, insomnio. Parece que no puede empeorar, pero la tercera etapa es la más grave y destructiva, causando degradación total de la personalidad y daño irreversible a los órganos internos. También sufre el sistema nervioso central. La tolerancia al alcohol baja mucho, el cuerpo está muy dañado, el hígado no procesa el etanol y la persona se embriaga con muy poca cantidad. Si notaron esto, todos ustedes, en la tercera etapa, el consumo de alcohol se vuelve prácticamente constante, ya que el organismo ya no puede funcionar sin él, y la borrachera solo termina por un agotamiento físico total. Cuando una ambulancia se los lleva, se causa un daño profundo en la psique y el sistema nervioso central de la persona. Todos a tu alrededor lo notan: colegas, amigos, familia e hijos. Surge una encefalopatía alcohólica, daño cerebral irreversible, y aparece el delirium tremens, que llamamos la ardillita. Eso es demencia alcohólica. Los trastornos neurológicos y enfermedades somáticas graves también se vuelven tus compañeros. Ejemplos son la cirrosis hepática, pancreatitis alcohólica, miocardiopatía, daño grave al corazón y la degradación social total de la persona. Pierde todo lo valioso: familia, trabajo, casa, amigos, pasatiempos y su principal motivo. Todo gira en torno a conseguir y consumir alcohol. Es una imagen aterradora, ¿verdad? Pero seamos sinceros, no se puede pasar de la primera etapa directo a la segunda o tercera. No es posible convertirse en alcohólico empedernido de inmediato, pero sí se puede empezar bebiendo solo los viernes, luego los viernes y sábados, después salir con las amigas una vez a la semana a tomar prosecco, y algún doctor incluso recomendó una copa de vino o whisky al día. Editor. Parece que el alcoholismo bonito no es un problema, no es una enfermedad, todo está bien. Yo bebo champán de manera elegante por la mañana, tengo un balcón aquí, una arquitectura hermosa detrás, llevo un vestido bonito, o fui al Gran Teatro y ahí bebo una copa de champán. Por supuesto, eso lo suaviza y parece que no hay nada grave. Simplemente el alcohol más ligero crea la ilusión de algo ligero, pero después los mismos alcohólicos cerveceros que llegan a mí, sus cantidades aumentan. Y cuando lo convertimos a vodka, resulta que también se toma esa botella de vodka, solo que la toma de manera prolongada, con algo más ligero y con una gran cantidad de botanas. Y él tiene la ilusión de que todo está bien porque no está tomando vodka. Luego en el ultrasonido detectan hígado graso, páncreas degenerado, miocardiopatía cervecera, apatía y el corazón fallando. Las enfermedades compiten por ver cuál lo mata. No se han puesto de acuerdo, pero para él todo está bien porque toma algo ligero. Amigos, hola. Hablemos sobre la influencia en el cerebro. Está comprobado que después de consumir incluso una pequeña dosis de alcohol, alrededor de 25 a 40 gramos, las funciones superiores del cerebro o las funciones mentales superiores se recuperan completamente. Solo piensan en 2 a 3 horas, no en 2 a 3 semanas. Esto involucra pensamiento, memoria, atención, percepción, imaginación y habla. Por lo tanto, si se bebe con más frecuencia que una vez cada 2 semanas, el cerebro no tiene tiempo de liberarse de la influencia del alcohol, y la conciencia está todo el tiempo en un estado alterado. Y ustedes no lo sienten. Además, hasta 8,000 neuronas cerebrales pueden morir por 100 gramos de vodka. Bebieron vodka, las neuronas los abandonaron. ¿Por qué creen que les duele la cabeza en la mañana? El alcohol incrementa el riesgo de demencia y este aumenta con cada porción extra. Investigaciones de científicos estadounidenses, británicos y nacionales lo demuestran. Analizaron hasta 500,000 de personas en algunos estudios y lo observaron durante más de 10 años. Descubrieron que consumir de 1 a 3 porciones de alcohol semanalmente se asocia con hasta 15% más probabilidad de desarrollar demencia. Es interesante que quienes reducían poco a poco el alcohol recibían diagnóstico de demencia más tarde que quienes seguían bebiendo sin control.
O sea, si dejas de beber, incluso tu historial te permitirá evitar la demencia con mayor probabilidad. Pueden hacer preguntas y respuestas sobre esto. Si les gustó el video, no olviden darle like a nuestro canal. Hasta la próxima, bienvenidos a nuestro canal. Subtítulos creados por Dimatorsok, bienvenidos a nuestro canal. Me arrepiento, porque hubo momentos en los que yo mismo creía que existía una dosis segura de alcohol. Hay muchísimas personas que también están involucradas en esto. Mis colegas también, en cierto momento definitivamente decían que existía una dosis segura, pero hoy, según los datos de BTS-IOM, casi 40 personas creen en la existencia de una dosis segura de alcohol. Sin embargo, este error común contradice las investigaciones que incluso han sido publicadas en la revista Lancet. El alcohol está oficialmente clasificado como carcinógeno del grupo 1, es decir, se reconoce como una de las sustancias más peligrosas que causan cáncer, al igual que, por ejemplo, el asbesto, la radiación y el tabaco. Y el consumo de alcohol provoca al menos 7 tipos de cáncer, incluyendo los más comunes como el cáncer de colon y el cáncer de mama. El riesgo proviene de cómo el cuerpo descompone el etanol, sin importar la calidad o el precio de la bebida. Si piensas que esto solo les pasa a los alcohólicos de bajo nivel, no es así. Cualquier alcohol es peligroso, incluso el más exclusivo, y mientras más bebe una persona, mayor es el riesgo. Pero los datos más recientes muestran que la mitad de todos los casos de cáncer relacionado con el alcohol en Europa, por ejemplo, son causados precisamente por el llamado consumo moderado, ese consumo moderado de alcohol. Eso es menos de 1,5 litros de vino, menos de 3,5 litros de cerveza, o 450 mililitros de licor fuerte a la semana, y es importante entender que el riesgo para la salud comienza desde la primera gota. Los científicos no han encontrado un umbral seguro por debajo del cual el alcohol deje de ser cancerígeno. Su daño, en particular esta capacidad de causar cáncer, se manifiesta de inmediato. Tampoco hay pruebas científicas de que el supuesto beneficio de pequeñas dosis de alcohol para el corazón pueda superar el alto riesgo de desarrollar cáncer. Da miedo no solo que alguien piense que existe esa dosis segura, yo también lo creía en algún momento. Lo más aterrador es que todavía se creen los mitos de que el alcohol es beneficioso. Aquí hay algunos de ellos. El alcohol alivia la tensión. No, el alcohol no alivia la tensión, solo da la ilusión de ello. Y después de la excitación viene la depresión, que va acompañada de malestar, y la tensión interna aumenta significativamente. El mito número 2. El alcohol me ayuda con la depresión. Al contrario, amigo mío, el alcohol agrava la depresión y a menudo empuja al suicidio. Por eso muchos casos de suicidio ocurren precisamente bajo los efectos del alcohol. Mito número 3. El alcohol. El alcohol no mejora el sueño, en realidad lo interrumpe y, en quienes lo consumen mucho tiempo, provoca insomnio angustiante. Y todo esto a menudo termina en delirium tremens o en otros tipos de psicosis alcohólica. El alcohol mejora mi creatividad, programo o escribo mejores poemas cuando bebo. Sin embargo, el alcohol es mi amigo, pero en realidad suprime mi creatividad. Destruyendo las neuronas de la corteza cerebral, recuerda lo que ya dijimos. Bebiste, despídete de tus neuronas. El alcohol aumenta la potencia, pero actúa de manera impredecible. Puede bloquear la erección, puede dificultar la eyaculación. Esto puede causar congestión sanguínea y enfermedades inflamatorias en los órganos sexuales, como la prostatitis. También puede causar degeneración de los testículos con una disminución en la producción de testosterona hasta llegar a una baja de testosterona. Una de las causas es el alcoholismo, y como resultado de esto, la potencia se ve afectada y pueden olvidarse de la vida sexual. Un mito es que el alcohol es bueno para el corazón y por eso, como escuché en algún lado, tomo una copita cada noche, amigo mío. El alcohol realmente baja la presión, pero después sube aún más, dilata los vasos sanguíneos, destruye el músculo cardíaco y causa miocardiopatía.
Ya lo mencioné, el alcohol supuestamente ayuda con los resfriados e incluso hay quienes intentan tratar trastornos intestinales con alcohol. En realidad, el alcohol reduce la inmunidad, por eso las personas que beben se enferman mucho más seguido, incluyendo enfermedades respiratorias. Alguien más dirá que el alcohol limpia el cuerpo de toxinas y radiación. He visto en películas que en los submarinos dan vino tinto. Las sustancias nocivas, como el alcohol, se eliminan por el hígado y los riñones. La mejor desintoxicación es tener hígado y riñones sanos. El alcohol ayuda a calentarse en clima frío. El alcohol realmente dilata los vasos sanguíneos de la piel y esto crea una sensación de calor, pero al mismo tiempo la temperatura corporal disminuye y pueden ocurrir congelaciones. Las mujeres son más propensas al alcoholismo que los hombres, y esto no es un mito, es verdad. Empecé a beber a los 19 años, ya era mayor de edad, ya vivía sola, todo era bonito, en restaurantes, me rodeaban chicas como yo, todo era muy respetable. Y sí, todo, y empieza a girar el mecanismo. Y bebes para relajarte. Cuando despiertas, tienes episodios depresivos serios, te sientes mal, y bebes para deshacerte de ellos. La química en tu cabeza, de la que en ese entonces nadie hablaba, empieza a adaptarse a esas circunstancias. Empiezas a liberar enormes cantidades de hormonas del estrés, se suman los ataques de pánico porque el alcohol también afecta mucho al sistema nervioso y simplemente te quedas atrapada en eso. Te hundes y te hundes y te hundes y no puedo decir que terminé bebiendo en la calle o que me peleé con alguien o algo así, no. Yo bebía todo el tiempo en restaurantes caros, en restaurantes más baratos, en cafeterías, siempre, no. Nunca fue en la entrada del edificio. Lo mantuve hasta el final, bonito. Ellos muestran el alcoholismo, muestran la Dolce Vita, todo bonito, todo cool, tenemos alcohol. Cuenten en cualquier película o serie cuántas escenas muestran el consumo. Como en Bajos Instintos, qué rico se bebe y fuma y todo lo demás va al subconsciente. No muestran a esa mujer borracha en la mañana, no sé, tirada en la entrada en sus propios desechos. Sí, nadie anuncia las consecuencias, todos anuncian el inicio, lo genial que es, lo padre que está. Si a principios del siglo XX por cada mujer con adicción al alcohol había hasta 12 hombres hoy, las mujeres ya representan una quinta parte de todos los enfermos. Las estadísticas oficiales, que suelen subestimar las cifras, muestran un crecimiento constante. En los últimos años, el número de mujeres rusas afectadas por el alcohol y con adicción al alcohol ha aumentado del 11 al 15%. Además, las mujeres ocultan muy hábilmente sus problemas, por lo que la situación real podría ser aún más grave. Un estudio que fue publicado en la revista británica Addiction, que se traduce como dependencia, mostró que las mujeres mayores de 35 años tienen un 60% más de probabilidades de enfrentar adicción al alcohol que sus contemporáneas en los años 90. Los científicos creen que el aumento en el consumo de alcohol por parte de las mujeres podría deberse al cambio de los roles de género en la sociedad. Bueno, ya entienden la agenda. Como las mujeres empezaron a participar más activamente en la vida pública. La normalización del consumo de alcohol, la igualdad de derechos, que el hombre es igual a la mujer, todo esto lleva a un cambio en el papel de la mujer en la sociedad, y las mujeres empiezan a beber más. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración de inmediato. Esta no es mi opinión personal, no soy un especialista en adicciones. Estos datos fueron publicados oficialmente en una revista de prestigio que se especializa en adicciones, y toda la revista está dedicada a las adicciones. En otro estudio, que esta vez fue publicado por estadounidenses, se dice que la mortalidad relacionada con el alcohol entre las mujeres está aumentando más rápido que entre los hombres. En 5 años, el número de muertes relacionadas con el alcohol aumentó un 27% en los hombres y un 35% en las mujeres. Cabe señalar que las diferencias en el impacto del alcohol en el organismo de mujeres y hombres solo se descubrieron en la última década. Se creía que esto afectaba igual a todos. El primer estudio comparativo entre ambos sexos se publicó hasta 1990. Casi todos los estudios clínicos sobre el impacto del alcohol en el organismo hasta entonces se hicieron solo con hombres.
En parte, esto se explica porque, para mantener la pureza del experimento, los científicos intentan eliminar la mayor cantidad posible de variables que puedan influir en el resultado. Como el alcoholismo se veía como un problema masculino y no femenino, nadie consideraba importante estudiar su impacto en mujeres. La situación cambió cuando el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos decidió incluir a mujeres en los estudios clínicos y finalmente obtuvimos nuevos datos. Sobre las diferencias del impacto del alcohol entre mujeres y hombres, es importante recordar que el alcoholismo femenino se desarrolla mucho más rápido y las mujeres se vuelven alcohólicas el doble de rápido que los hombres. Además, ellas desarrollan con mucha más frecuencia una condición llamada borrachera prolongada. Entre quienes beben, más del 80% de las mujeres lo hacen, frente al 60% de los hombres. ¿Por qué ocurre esto? Esto se debe a un conjunto de causas fisiológicas y neurofisiológicas. La fisiología también aumenta la vulnerabilidad del sexo femenino ante el alcoholismo. En el organismo femenino hay más tejido graso, por lo tanto, esto también influye en el metabolismo del alcohol. Pero se disuelve bien en las grasas y permanece más tiempo en los órganos. La concentración de enzimas que descomponen el alcohol, por ejemplo, la que ustedes conocen, la alcohol deshidrogenasa en las mujeres es menor. Por eso, con la misma cantidad de alcohol consumida, el nivel de alcohol en su torrente sanguíneo será más alto. Las fluctuaciones hormonales del ciclo menstrual o la menopausia también afectan la asimilación del alcohol. El daño hepático en las mujeres también ocurre de manera un poco diferente en comparación con los hombres. La destrucción de los hepatocitos, que son las células del hígado, en las mujeres ocurre mucho más rápido y se necesita una dosis menor para que esto suceda. En mujeres es más común desarrollar hepatitis alcohólica y cirrosis hepática, que ocurre cuando el hígado ya no funciona correctamente. Estudios en animales muestran que la vulnerabilidad del sistema hepatobiliar femenino, que incluye vesícula y hígado, se relaciona con los efectos del estrógeno, según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. La mortalidad por cirrosis hepática en mujeres de 45 a 64 años subió 57% comparado con 21% en hombres. Y en las mujeres de 25 a 44 años, esta cifra aumentó en un 18%, aunque en los hombres de la misma edad disminuyó en un 10%. Los riesgos, hablemos de ellos, no se pueden pasar por alto. Cáncer de mama. Numerosos estudios indican que incluso poca cantidad de alcohol eleva el riesgo de desarrollarlo. Y cada 10 gramos adicionales de alcohol puro, lo que equivale aproximadamente a 113 mililitros de vino, puede aumentar la probabilidad de aparición de un tumor en un 10%. El riesgo permanece toda la vida. Escribí sobre esto en mi canal de Telegram, dejo el enlace debajo de este video. Según la Asociación para la Lucha contra el Cáncer de Mama, consumir alcohol 3 veces por semana aumenta el riesgo de la enfermedad en un 15%. Con estas dosis, que no parecen tan altas, se relaciona la mayoría de los casos de cáncer de mama en la Unión Europea. Aunque me critiquen, desde hace tiempo las mujeres ya mandan, pero la sociedad sigue siendo patriarcal. Lo que no es vergonzoso para un hombre, sí lo es para una mujer, porque es madre y guardiana del hogar, y hay muchos dichos estigmatizantes sobre mujeres borrachas. Por eso las mujeres, como maestras del camuflaje y gracias al maquillaje y todo lo demás, logran ocultar su problema por más tiempo y buscan ayuda con mucha menos disposición. Si con los hombres todavía es la esposa la que se ocupa de ellos, en cambio es raro que un esposo aguante durante años el alcoholismo de su esposa. Para él es más fácil salir de una relación familiar con una alcohólica. Nuestra generación tiene más acceso a la información, más acceso a la educación, entendemos mejor lo que está pasando, tenemos una conciencia psicológica que está mejorando mucho y, por supuesto, vamos a avanzar hacia eliminar ese estigma. Ahora, el hecho de que una persona desarrolle alcoholismo o no, no depende del estigma. Es decir, si las circunstancias, su salud y todo se combinan para que se enferme, eso va a pasar. No importa lo que digan los vecinos o los amigos, no importa si te culpan por beber o no. Eso no cambia el resultado de la enfermedad, pero sí cambia el resultado del tratamiento. No dará tanta vergüenza ir con el especialista en adicciones y pedir ayuda. Aparece una nueva tendencia moderna. Teenagers, aquí normalmente se usa más la palabra mother I'd like to fuck. Esa palabra viene del inglés queen, reina, y ash,
edad similar a teenagers, pero destaca el orgullo por una edad especial. Así llaman a las mujeres financieramente independientes que después de los 45 años buscan mantener una vida llena y vibrante y se cuidan a sí mismas. Y según esta tendencia, se considera que a esta edad es precisamente cuando puedes empezar a vivir para ti mismo, como se dice, al máximo. Y muchas damas están influenciadas por estas tendencias, y en su mente, empezar a consumir alcohol las hace sentirse más jóvenes. Contrario a la creencia popular de que con la edad las personas beben menos debido a problemas de salud, la realidad de las últimas décadas demuestra todo lo contrario. La tendencia es diferente. En algunos países occidentales, 1 de cada 3 personas mayores consume alcohol en cantidades que superan los límites seguros, y el número de mujeres que beben a menudo crece especialmente rápido, reduciéndose la brecha de género tradicional. Las personas se jubilan, dejan de trabajar y ya el trabajo no los detiene de poder tomar una copa. Grandes estudios publicados en la revista Alcohol Clinical and Experimental Research mostraron un aumento en la cantidad de casos de consumo peligroso y episódico o borracheras entre las personas de la tercera edad, especialmente entre mujeres con un alto nivel educativo y de ingresos. No basta solo con ser inteligente para no beber. El estudio reveló que 30% de los hombres y 10% de las mujeres abusan del alcohol, mientras que 13% de los hombres y 3% de las mujeres suelen emborracharse. Recuerden lo que dije antes, el cuerpo femenino es más sensible al alcohol y esta sensibilidad crece con la edad. Los datos científicos demuestran claramente que el consumo de alcohol después de los 45 años tiene un profundo impacto negativo en el organismo y la salud. Esto aplica tanto a mujeres como a hombres. La causa principal son los cambios por la edad tras los 45 años. Los órganos responsables del metabolismo del alcohol, como el hígado y los riñones, disminuyen de tamaño y empiezan a funcionar menos eficientemente, por lo que el alcohol permanece más tiempo en el cuerpo y puede causar más daño. La misma dosis que solías tomar antes, hoy te hará más daño. Además, el alcohol agrava el curso de la osteoporosis, aumentando la fragilidad de los huesos. Esto eleva mucho el riesgo de fracturas graves, sobre todo en mujeres, como las de cuello, cadera y columna. Esto también a menudo conduce a una discapacidad a largo plazo, especialmente en la vejez. El sistema cardiovascular también resulta afectado. El consumo de alcohol aumenta el riesgo de desarrollar infartos de miocardio, arritmias, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca y renal, además de favorecer la formación de coágulos y aumentar el riesgo de accidentes cerebrovasculares. He dicho cosas aterradoras, pero así es la realidad. Al final de cuentas, el consumo regular de alcohol no solo reduce la calidad de vida, sino que también acorta directamente su duración, llevando al envejecimiento prematuro de todo nuestro organismo. Y aquí el principio de la belleza de adentro hacia afuera es evidente. Ahora soy adicto al trabajo y no sabía qué hacer fuera de él. Los adictos al trabajo cuando se queman suelen tener altibajos. Alcohol, trabajo, alcohol, trabajo. Por eso, si caes en el aburrimiento o empieza una etapa de pérdida de familiares cercanos, ya sabes cómo es, el alcohol es un remedio universal para el duelo. O al contrario, para poder lamentarse aún más. Si eso no basta, es un medicamento único por su acción como antiséptico y porque deprime el cerebro y el sistema nervioso central. En el folclore popular es afrodisíaco, estimulante, ayuda a dormir y al apetito. Casi cualquier manual tiene miles de recetas para distintas enfermedades. No tiene ese efecto, pero la gente se lo cree desde la infancia, que sí lo tiene. El alcoholismo solitario es otra tendencia de los últimos años, la tendencia al aislamiento voluntario. Esto surgió tras la pandemia. ¿Recuerdan el COVID-19? El trabajo remoto se volvió la nueva normalidad para muchos. Y junto con esto, otra tendencia preocupante ganó fuerza: el alcoholismo solitario. Quienes trabajan desde casa empezaron a beber más, incluso en horario laboral. Antes en la oficina había control, pero ahora beben en casa sin que nadie los vea. Trabajar desde casa hace que cualquier día parezca viernes. Por sí sola, es muy estresante porque elimina los límites entre espacio personal y tiempo laboral. Esta confusión, a su vez, afecta negativamente todas las áreas de la vida: social, familiar, psicoemocional y física.
El sistema de monitoreo Stajanovets realizó una investigación interesante que se dedicó a la frecuencia del consumo de alcohol durante el trabajo remoto y, según sus resultados, el 37% de los rusos se permite consumir alcohol durante el horario laboral estando en casa, mientras que el 14% lo hace de manera patológicamente frecuente, es decir, durante toda la jornada laboral. Está sentado, escribe y de vez en cuando se sirve vino. Estos datos coinciden con las conclusiones de investigaciones internacionales que se realizaron durante la pandemia, pero mostraron estadísticas preocupantes. También científicos noruegos descubrieron que entre quienes trabajaban a distancia, los síntomas de alcoholismo estaban, adivinen en qué parte, en el 40% de las personas. Para comparar, entre quienes trabajaban y seguían trabajando en la oficina, este indicador era de solo 25 a 28%. Es interesante que quienes perdieron su trabajo en la pandemia y se quedaron en casa tuvieron menos trastornos por consumo de alcohol que quienes trabajaban a distancia y casi igual que los que iban a la oficina. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que el factor de riesgo clave fue precisamente el trabajo remoto y no el estrés general de la pandemia, y que el trabajo remoto aumentaba el riesgo de alcoholismo. Se observó que contar con educación superior y cargos directivos por sí solos se relacionaban con un aumento. Uno pensaría que la responsabilidad vuelve a la gente más consciente. Las probabilidades no bajan, el consumo de alcohol sube. Porque cuando una persona iba a la oficina tenía cierta disciplina. No es muy común llegar al trabajo así, y estar en casa crea la ilusión de que, bueno, ¿quién se va a dar cuenta? Sí, no hay olor, nada, si no abusas demasiado, y la gente poco a poco se fue soltando, y pues está bien, ya nada te limita, no es necesario buscar compañía. No hay gente cercana que busque devolverte la apariencia humana o mandarte a tratamiento. Así, en silencio y soledad, la gente se alcoholiza. O cuando una persona entra en la segunda etapa de la borrachera, su esposa lo deja después de luchar por él o algo así, él encuentra amigos iguales o bebe solo y muere. Sí, somos seres sociales, nos importa cómo nos ven los demás, podemos escuchar las palabras de nuestros seres queridos, pero si estás solo, ¿quién te va a detener? Adoro nuestro país porque es muy así, es paradójico, siempre pasa algo surrealista aquí, especialmente en cuanto al alcoholismo y cosas así. Antes del trabajo remoto, la gente se queda en casa, se pone pantalones de pijama, una camisa encima y básicamente nadie los está viendo, nadie puede olerlos ni observarlos y claro, consumen más. Pero lo más interesante es que todavía hay profesiones en las que por su estructura a menudo tienes que beber, como en las fuerzas de seguridad, muchas veces aquí, médicos. Sí, estas reuniones colectivas para beber todavía suceden aquí. El jefe puede decirle a su subordinado, ¿por qué no bebes? Como, ¿por qué no eres como los demás? ¿Por qué no te unes? Te estás destacando. También existe en nuestro país. Existe una opinión común de que las personas más propensas a consumir alcohol son aquellas con ingresos muy bajos o muy altos, mientras que la clase media muestra la mayor moderación. Grace interpreta a James. En los comentarios del ser querido, esto también sigue el estatus profesional y social de la persona, bueno, digamos, se podría decir. Los ingresos están relacionados con el volumen y la frecuencia del consumo de alcohol, según los datos de más de 50,000 empleados. Las estadísticas mostraron cifras muy interesantes y preocupantes. La proporción de consumidores de alcohol entre los especialistas calificados y los directivos resultó ser mayor que entre los trabajadores comunes. Siempre pensamos que una mayor responsabilidad y carga de trabajo disciplinan a la persona, pero resultó ser lo contrario. Ellos beben más seguido, pero en menor cantidad que sus subordinados. Si el subordinado solo lo permitía en fines de semana, estos compañeros bebían casi todos los días laborales. Los científicos suponen que esto está relacionado con su participación activa en la vida social, la cual muy a menudo requiere e implica el consumo de alcohol en fiestas, en algunas reuniones de negocios y banquetes. Y eso también lo vemos seguido. Todos esos generales que se ven obligados a beber, empresarios que se ven obligados a beber. Para muchas personas exitosas, el whisky caro o el vino ya no es solo una bebida, sino parte de un ritual social de pertenencia, es un símbolo de pertenencia a cierto círculo de personas. Y ese consumo de alcohol es regular y muy a menudo controlado, pero eso no lo hace menos riesgoso para la salud de la persona.
a largo plazo. Un alto ingreso y la realización social no garantizan el bienestar psicológico. El dinero y el éxito suelen resolver la comodidad. Es genial volar en clase ejecutiva. Es genial ir a la medicina privada y no hacer fila para ver al médico. Eso es una cuestión de comodidad, pero nunca es una cuestión de felicidad interna. Antes de la grabación, llamé a un conocido mío, un empresario muy importante, y él me permitió contar su historia sin mencionar su nombre. Él creció en una familia muy difícil, no tenía padre. Como muchos en los años 90, el padre bebía, la madre cargó con todo, y él toda su vida intentó demostrarles a sus padres que era bueno. Que, mírenme, aquí tuve éxito, allá también tuve éxito. Él construyó un imperio empresarial. Miren, soy exitoso, soy increíble, salgo en revistas, pero a su papá le da igual, él sigue bebiendo, no le importa si logró algo o no. Y en este hombre adulto todavía vive ese niño pequeño que realmente quiere que lo miren. Y ninguna clase de negocios va a arreglar eso. Si miramos las estadísticas, ellos tienen más oportunidades de recibir tratamiento, más oportunidades de vivir su vida de una manera más interesante. Por eso sí, ellos beben en ciertas circunstancias, algunos se queman, otros tienen herencia, hay otras cosas, bueno, ahí hay que considerar cada caso individualmente. La alta dirección es competencia alfa, con mucho estrés y riesgo de infartos tempranos. Muchos funcionarios y militares recurren al dopaje y se vuelven aficionados al alcohol. Concretamente, La soledad no afecta solo a los empleados de oficina, que se quedaron cara a cara con las paredes de su casa. Las mamás jóvenes con licencia por maternidad también viven una situación de aislamiento similar. Precisamente en este entorno, en los últimos años, se ha formado un fenómeno cultural especial, conocido como las mamás del vino, y a veces también se les llama mamá con vinito. Esta tendencia es muy popular en Estados Unidos y llegó a nosotros por redes sociales, donde también se discute mucho, y hoy en día el espacio informativo se llena activamente de memes y varios videos sobre mamás jóvenes que no soportan la carga de la maternidad. Y en la noche es obligatorio una copita de vino. Todo esto tiene humor y parece gracioso. Y en los marketplaces desde hace tiempo se pueden encontrar copas con la frase mamá no toma, mamá descansa, camisetas con la misma temática, productos relacionados con este tema. Y todo esto crea un modelo de comportamiento de la mamá que bebe como algo seguro, aceptable e incluso de moda. Te daría mi vida gota a gota como la sopa y la lluvia. ¿por qué no sirves el coñac? Todo te subió la presión y de inmediato necesitas un traguito de coñac. Subtítulos hechos por Dimator Soto. Esta es la mejor promoción por grupos objetivo en redes sociales. Por supuesto, ya tienes tu perfil. ¿Qué te interesa? Tú, una joven mamá, multitareas, te cansas y empiezas a buscar información. Y luego aparecen consejos de ir al doctor, resolver temas de depresión posparto, trabajar con psicólogos de alguna manera. Disculpa, pero el nacimiento de un hijo cambia seriamente los roles sociales. Especialmente si el esposo no apoya mucho a la mujer en esta situación, sino que se aprovecha de su dependencia. En narcología esto se llama apego. Una emoción negativa puede neutralizarse fácilmente con una molécula química. Si estás cansado, te relajará. Si estás nervioso, inhibirá tu sistema nervioso central y desaparecerá ese ruido mental. Y además hay mamás bonitas y a la moda. Y en las reuniones esto se presenta con ambiente, algunos bocadillos interesantes, todos alegres, de dientes blancos y figuras perfectas. ¿Cómo no caer si te vendieron una gran imagen? Cuando tus hormonas aún no se han estabilizado, cuando te sientes mal, todavía juegas a esta locura controlada, como yo la llamo. Cuando bebemos alcohol, nuestra conciencia cambia y el alcohol en la cabeza afecta a dos cosas, la excitación y la inhibición. Haz que estén en desequilibrio. O sea, no solo tus hormonas aún no se han estabilizado, sino que además creas un desequilibrio en tu cabeza. Y eso es difícil. Es difícil, eso influye en la crianza, eso influye en los niños. Creo que es una gran desgracia.
Y es muy malo que ahora lo disimulen con humor. El alcohol y la depresión posparto. Esta tendencia alarmante se explica fácilmente según los datos de un estudio publicado en la revista británica Addiction, a la que ya hemos hecho referencia. Entre las madres jóvenes se observa un aumento en el consumo de alcohol. A menudo, detrás de esto no solo puede haber cansancio, sino que puede ser una verdadera depresión posparto, y según datos de la Organización Mundial de la Salud, del 10 al 15% de las madres jóvenes enfrentan este problema. Un metaanálisis con más de 12,000 participantes, en su mayoría mujeres, reveló que en Rusia, 1 de cada 3 mujeres sufre depresión posparto. Sin darse cuenta, las madres jóvenes usan el alcohol como un método de automedicación para esta depresión. El alcohol actúa como antidepresivo y el riesgo de desarrollar adicción al alcohol en personas con depresión es el doble. Científicos de la Universidad de Texas en Austin, durante un experimento con ratones, descubrieron que el alcohol bloquea los receptores N-metil D-aspartato. ¿Y a qué lleva esto? A que cambia la actividad cerebral y ocurre una rápida mejora del estado de ánimo. De inmediato nos sentimos bien, pero al mismo tiempo disminuye el nivel de la proteína FMRP, que es muy importante, ya que influye en la producción de una de las sustancias inhibidoras del sistema nervioso, el ácido gamma-aminobutírico, ácido gamma-aminobutírico. Esto ayuda a calmar y reducir síntomas de depresión. Parece que nos sentimos mejor, pero el alcohol solo relaja el cuerpo a corto plazo y mejora el estado de ánimo al aumentar la dopamina, la hormona del placer y la anticipación. Pero después, el cuerpo se adapta a la producción de esta hormona y se necesita cada vez más para lograr el mismo efecto. Y se requerirá más vino por la misma razón. Además, se forma tetrahidroisoquinolina, una sustancia que bloquea la producción de dopamina y serotonina. Es decir, la persona deja de disfrutar la vida sin estimulación y cae aún más en estados depresivos de los que quería escapar. Así es como se forma la depresión y la adicción. También identificaron la dependencia inversa. Las mujeres en el periodo posparto, a quienes los especialistas ayudaron a dejar completamente el alcohol, sufrían menos episodios depresivos, es decir, la vida sin alcohol es mejor, habrá menos depresión y no se necesita el alcohol. En el periodo posparto, ningún paciente con depresión se curó con alcohol, ya que el alcohol es un depresor, no un antidepresivo. Una pequeña dosis da una pequeña liberación de dopamina, el sistema nervioso se activa un poco más, los receptores de ácido gamma-aminobutírico. El neurotransmisor inhibidor se inhibe de arriba a abajo, empezando por la corteza. Aquí está la ansiedad, las preocupaciones, algunos pensamientos. Durante el día tu hijo te molestó 20 veces algo más. El sistema nervioso está sobreexcitado, toma un inhibidor. Exactamente de la misma manera funciona la pastilla de fenazepam, solo que eso no se quita bonito, sí, no es para vender, no podrás presumir después de una pastilla de fenazepam. Vas a lucir muy extraño. Y claro, el vinito, ¿por qué no? Te va a relajar en el momento, pero no va a resolver los problemas, la depresión no se va a ir. Además, si existe riesgo de suicidio, muy a menudo después de beber alcohol la persona siente que tiene más fuerzas, incluso para cerrar esta historia. Pero ¿quién piensa en eso? Eso lo vendieron muy bien en redes sociales. Hablemos de los niños y los dispositivos electrónicos, una amenaza oculta y peligrosa. En los últimos 10 años, los niños de todo el mundo han empezado a pasar mucho más tiempo frente a las pantallas, y esta tendencia ya está muy extendida, incluso en la edad preescolar. Según MTS, en Rusia casi el 60% de los niños preescolares usan dispositivos electrónicos 1 a 2 horas diarias. Yo no le doy a mi hijo. Los niños de primaria pasan más tiempo frente a la pantalla. La gran mayoría de los niños en la escuela primaria ya tienen un teléfono propio, y para los 12 años más de la mitad pasan de 3 a 5 horas al día con dispositivos electrónicos. Científicos suecos analizaron encuestas de 55,000 estudiantes y hallaron una relación preocupante. Editor. El uso excesivo de dispositivos electrónicos en la infancia y adolescencia está relacionado con un mayor riesgo de desarrollar diversos problemas mentales y de comportamiento en el futuro. Editor de subtítulos Alexandrova. También se considera la probabilidad de consumir demasiado alcohol en el futuro. Si su hijo pasa mucho tiempo con dispositivos electrónicos, el riesgo de volverse alcohólico aumenta notablemente debido a varios mecanismos clave. Vamos a analizarlo. El uso excesivo de smartphones y dispositivos se relaciona con menor autocontrol y conductas impulsivas en niños y adolescentes.
Esta mayor impulsividad aumenta la vulnerabilidad a desarrollar cualquier adicción, incluso al alcohol. Investigaciones realizadas entre adolescentes en diferentes países, no solo en el nuestro, como por ejemplo Corea del Sur y Brasil, ellos demuestran una relación estadística entre la mayor cantidad de tiempo que los niños pasan en redes sociales, juegos y viendo videos, y una mayor frecuencia de experimentación con alcohol y tabaco. Entre más tiempo use su hijo dispositivos, mayor el riesgo de que fume y consuma alcohol. Científicos estadounidenses descubrieron que los estudiantes son adictos a los teléfonos inteligentes, pero seamos sinceros, hoy todos lo somos. Son más frecuentes signos de dependencia al alcohol y síntomas más intensos de ansiedad y depresión. Si ya tienes ciertas tendencias y sumas la inclinación y dependencia de abusar de dispositivos, aumentan las probabilidades de desarrollar dependencia al alcohol. Ahí el riesgo es mayor. Todo porque estos dispositivos, el pensamiento fragmentado, son inyecciones constantes de dopamina rápida, ya sean juegos, videos o cualquier otra cosa. Estos niños tienen problemas en la escuela, son inquietos. Es un tipo de trastorno por déficit de atención e hiperactividad que los propios padres crearon. A un niño de 4 años le dieron un dispositivo, ese dispositivo lo educó y ahora le resulta increíblemente difícil. Sin ese estímulo digital, naturalmente habrá extremos. Podría ser ludopatía, podría ser alcohol o incluso algo más fuerte. Pero ya se necesitan fuentes constantes de esas emociones rápidas y positivas. Si los padres no prestan atención y en casa también están pegados a sus dispositivos. Cada quien en su mundo. Historia clásica. Traen a un niño adicto a dispositivos, salgo al pasillo y los tres usan el teléfono. Les digo a los padres, ¿por qué le reclaman al niño si ustedes son iguales? Ustedes se lo compraron, no tienen comunicación durante la comida porque están en el teléfono, no tienen intereses en común, ¿por qué de repente él sería diferente? En décadas recientes, la edad del primer contacto con alcohol en Rusia ha bajado drásticamente. En los años 60, los hombres comenzaban a consumir alcohol en promedio a los 2-4 años. Por cierto, yo no bebo, pero probé el alcohol más o menos a esa edad, y en los 90 ya era a los 17 años, pero hoy esa cifra ha bajado a los 14 años. El alcoholismo en adolescentes se desarrolla de 3 a 4 veces más rápido que en los adultos. Subtítulos, Dimator Soc. La dependencia física puede aparecer en solo 1 o 2 años y en algunos casos en unos cuantos meses. La transición del consumo ocasional al sistemático en adolescentes ocurre muy rápido. Esto está relacionado con la imperfección de los sistemas enzimáticos del hígado, en particular la alcohol deshidrogenasa, por lo que el etanol provoca en los adolescentes una intoxicación fuerte y tóxica. Y todo esto, imagínense, sobre una psique joven, inmadura y que aún no se ha formado completamente. El cerebro adolescente es más vulnerable a los efectos negativos del alcohol. Su consumo a esta edad puede alterar el desarrollo normal del cerebro, lo que lleva a cambios a largo plazo, cambios en su estructura y funciones. El Instituto Central de Investigación Científica de Organización e Informatización de la Salud realizó un estudio muy grande que duró hasta 20 años. Estudiantes de diferentes ciudades de Rusia llenaron un cuestionario. Y esto es lo que descubrieron los científicos. En general, en 20 años, la cantidad de estudiantes que consumen alcohol se redujo casi a la mitad. Entre los niños, las cifras son un poco más altas que entre las niñas. Esa es una buena noticia, pero también hay una mala. Si en el año 2000 la tasa de consumo frecuente de alcohol, es decir, 2 veces al mes o más entre los niños, era significativamente más alta. Entonces, eso es lo que pasa. En 2010, las niñas empezaron a consumir alcohol con la misma frecuencia que los niños, y 10 años después, la tasa de consumo frecuente de alcohol entre las niñas superó la de los niños. Eso jamás había ocurrido antes. Si hablamos de las consecuencias para el sistema reproductivo, por supuesto, el alcohol afecta mucho más al sistema reproductivo femenino porque los óvulos se forman todos de una vez. Si la intoxicación inicia en la infancia, hay riesgos de daño y descendencia enferma. Actualmente, muchos especialistas también señalan un fuerte aumento de la infertilidad, incluso relacionado con el hecho de que las chicas han empezado a consumir activamente no solo alcohol. También ha habido un cambio muy serio en los motivos para consumir alcohol entre los adolescentes. Si a finales de los 90 bebían con amigos fuera de casa, en los últimos 15 años los adolescentes lo hacen en familia. Casi la mitad de los chicos y 60% de las chicas prueban alcohol por primera vez en familia. Ustedes mismos les dan de beber a sus hijos y alguno dirá,
Al menos todo está bajo control. ¿También harán lo mismo con sus hijos respecto a las drogas? El alcohol es una droga. ¿Para qué hacen esto? ¿O será que ustedes mismos beben y dan mal ejemplo? Por eso, si quieren que su hijo no beba, no sirve decirle esto. Muestren con su propio ejemplo, muestren con su actitud hacia el alcohol que ustedes no lo consumen, no lo respetan, no lo necesitan en su vida y que no les aporta ningún beneficio. Porque la mayoría de ustedes dice todo esto, pero hace todo lo contrario. Dice, no fumes. Gracias. Bienvenidos a nuestro canal, subtítulos hechos por Dimitar Sok. Si su hijo les importa, lo último que deben hacer es acostumbrarlo a las sustancias psicoactivas. Como los padres que fuman y advierten que es veneno, la primera vez que su hijo pruebe un cigarro o alcohol será sin ustedes. Estas son figuras parentales, son figuras que se perciben sin crítica. Si ellos te dan algo, en tu mente no hay conexión de que sea veneno. Al contrario, es una fiesta, es algo genial. Y esa ya es una creencia pro alcohol. ¿A dónde llevará eso? Bueno, al menos la persona está adoctrinada de cierta manera, y no hay nada bueno si en la familia las personas en las que confía envenenan a su adolescente. Tengo hijos de alcohólicos, adultos, hijos de alcohólicos, niñas y niños. Y ellos dicen, de niña veía a mis padres y pensaba que yo nunca sería así, pero luego crecí y me volví aún peor que mis padres. Y aquí solo con tu propio ejemplo puedes educar, mostrar y hacer celebraciones sobrias. Es increíble cuando la familia propone celebrar Año Nuevo sin alcohol y no lo ven como un problema. Sí, vamos, el 1 de enero saldremos a pasear en trineo y a divertirnos, qué genial. Y hay familias que dicen, ¿qué clase de Año Nuevo es sin alcohol? No, claro que no, los niños son nuestras copias, copian y pegan todo lo que hacemos. Sin duda, hay una tendencia positiva. Cada vez más jóvenes no beben. De 2006 a 2019, la proporción de jóvenes que consumen alcohol bajó del 62% al 27%, casi 2 veces y media menos. Esta tendencia forma parte de una corriente general hacia un estilo de vida saludable y cada vez más jóvenes lo eligen. Como señalan los sociólogos, la generación Z no solo bebe menos, sino que también practica deportes de manera más activa y en general ve el futuro con mayor optimismo. Y sus hábitos de consumo son distintos a los de los grupos mayores. El aumento de la sobriedad en el país se debe principalmente a los jóvenes. ¿Quién crees que hizo la contribución más significativa a esta dinámica positiva? Los jóvenes menores de 25 años, y eso no puede dejar de alegrarnos. En este grupo, el número de abstemios se ha más que duplicado, pasando de 25.5 a 55. Considero que la propaganda en el país, incluso en videos como este, ha contribuido mucho a esto. Para comparar, entre las personas de 25 a 40 años, por el contrario, este indicador aumentó en 15 y entre las personas de mayor edad saltó de 18 a 30, así que hoy en día el principal grupo de riesgo sigue siendo la gente de mediana y mayor edad. Parecería que es el grupo más sensato, consciente y maduro, de 35 a 65 años. La nueva generación prefiere la salud y la conciencia, cambiando poco a poco el consumo de alcohol en Rusia y creando un nuevo estándar social. ¿Y qué hacemos nosotros, los adultos, inteligentes y sensatos? Seguimos bebiendo alcohol y cada vez lo hacemos más y más. Aparecen tendencias hacia un estilo de vida saludable, como los matcha raves. Son eventos de moda diurnos donde, en vez de alcohol, ofrecen té matcha y hay bailes energéticos durante el día, no fiestas nocturnas con alcohol. Para llegar a casa antes de las 10 p.m., esta tendencia refleja el creciente deseo de los jóvenes de llevar un estilo de vida saludable, evitar las consecuencias negativas del alcohol y disfrutar de actividades recreativas activas. Ahora en redes sociales hay muchos chicos que apoyan el estilo de vida saludable, corren y saltan. Incluso han aparecido en las redes sociales fiestas de café. Son fiestas con disc jockey, pero donde todos toman café sin alcohol. Sobre el alcohol, las estadísticas indican que se han vuelto más razonables, pero luego los vendedores encontrarán un mecanismo para hacerlo popular entre los Zoomers. Toman cerveza sin alcohol, pero ese es el primer paso. De todos modos, se te forman esos estereotipos. De la cerveza sin alcohol a la alcohólica solo hay medio paso. Díganme, adultos, ¿por qué? En la paradigma de que debemos educar a la generación joven, hemos pasado al paradigma de que ahora debemos tomar ejemplo de la generación joven y volvernos como ellos.
como la generación joven que rechaza el alcohol, rechaza el tabaco y empiezan a hacer deporte. Nosotros, quienes debíamos educarlos, nos estamos convirtiendo en sus tutelados. Por favor, piensen en lo que está pasando en el país. Es terrible, y mientras aún no sea demasiado tarde, empiecen una nueva vida, dejen el alcohol, mírense desde afuera, mientras aún no hayan pasado a la segunda o tercera etapa. Reconocer un problema es el primer paso para resolverlo. Mírate en el espejo y habla con honestidad. Como hay una continuación, un diálogo corto, simple y sencillo, continuación, reconoce el problema, continuación, continuará, bienvenido a nuestro canal, continuará, bienvenido a nuestro canal. Los problemas que existen en la vida real solo pueden cambiarse con acciones reales, con hechos reales.